Ahora sí. Dedicarse a la lectura, pues eso es lo que te trae entendimiento, amén. Leyendo entenderéis. Cuando estaba en la universidad, un profesor me dijo, su única opción es leer. Si no leemos las escrituras, pues vamos a estar como soldados mal preparados. Tuve un amigo que fue al ejército, a mí no me dejaron ir, y él me dice que una de las cosas que aprendió fue armar y desarmar el fusil con los ojos cerrados, en el menor tiempo posible, porque esa era su única defensa cuando le tocaba enfrentarse con el enemigo. ¿Tú te imaginas armar y desarmar un fusil? A saber cuándo estaba cargado y cuándo estaba descargado. Debe conocerlo. Le decía el capitán, el que estaba ahí, el fusil es su novia. Debe amarlo. Debe conocerlo a ojos cerrados. Entonces, igual es con las escrituras. Si nosotros no conocemos las escrituras, sino que estamos solamente consumiendo lo que otro lee, lo que otro aprende, lo que otro dice, pero nunca nos dedicamos a leerla, entonces hay un problema, ¿ya? Porque es necesario leerla. Ya es tan fácil leer la Biblia. Un día fui a comprar una Biblia y costaba 120,000 pesos. Y yo, Señor, ya no vamos a poder ni leer. ¿Ya? Pero tienes que leerla, ya sea digital, ya sea en físico, pero aprende a leerla. Amén. Entonces, Mateo capítulo 4, verso 1. Dice de la siguiente manera. Hay un título que dice Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? Con un motivo. ¿Cuál fue? Pero la tentación no es de Dios. ¿Pero quién lo llevó? El Espíritu. Y eso pasa cuando una persona es guiada por el Espíritu. Es que a veces pensamos que ser guiado por el Espíritu es a todo lo bueno. Ahí también te lleva. Voy a leerlo todo y después vamos a tratar de desmenuzar el verso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces vemos aquí una tentación, la tentación por la cual Satanás llega al Señor. Y una de las cosas que Satanás quería que Jesús le demostrara era que era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios,
Si leemos antes, recuerda que antes de eso está el bautismo de Juan a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en esa escena? Dice que el cielo se abrió, se oyó un estruendo y dentro de ese estruendo una gran voz que dijo: tú eres mi hijo amado. Entonces Satanás viene y le dice: si eres hijo de Dios. O sea, la experiencia que Jesús tuvo ni siquiera la utilizó para decirle a Satanás: ay, pero tú no acabaste de oír lo que se dijo allá. No, él utilizó la palabra. Porque aquí tus experiencias a veces pueden no servir para el momento de la tentación. Aquí lo único que te sirve es la palabra. Amén. Las experiencias que ustedes hayan vivido solo sirvieron para ese momento. Pero de aquí en adelante hay otras cosas a las cuales hay que enfrentarse. Y necesita es la palabra. Amén. Yo tengo, quizás por así decirlo, muy poca experiencia, pero quiero aprender mucho de la palabra. Porque ella, no sé, leíamos, creo que fue el domingo pasado, o no sé qué día fue, Proverbios capítulo 1. Póntelo ya, por favor. Ahora se me viene a la mente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Vamos a quitar la palabra proverbios. Vamos a decir la palabra. Amén. Entonces, ¿la palabra es para qué? Para entender sabiduría. ¿Y qué más? Doctrina. Para conocer razones prudentes. ¿Usted quiere ser prudente y dejar de ser imprudente? Lea la Biblia. Amén. ¿Qué más? Para recibir el consejo de prudencia. Prudencia no es la señora, ¿ok? Prudencia es la misma sabiduría. Justicia y juicio y equidad. Para dar gracia a los simples. Sagacidad. Mira, hay personas que viven la vida simple. ¿Sí? Nosotros a veces vivimos la vida simple. Nos levantamos, corremos al baño, nos bañamos, salimos corriendo al trabajo, volvemos y ya. Entonces, y a veces vamos por la vida como si nada sucediera, como si nada estuviera pasando. Entonces la palabra te da sagacidad. ¿Qué es la sagacidad? Pues no he averiguado, pero pienso que la sagacidad es ser piloso, estar en la jugada. ¿Ya? Diligente. Conocer a los que quieren el mal. Ser más vivo que ellos. No en el mal. Lo que estaba diciendo. Ok, o sea, yo puedo saber quién quiere andar, quién quiere hacerme mal. Porque la palabra me ha dado esa sagacidad. Y a veces, una vez le iba a pedir un favor a una persona, porque tenía la facilidad de hacerme ese favor. Y yo fui y me puse a hablar y hablar y hablar con él y hablar, y descubrí en su hablar que no debía pedirle ese favor. En todo lo que me dijo, no, este no es el indicado. Eso se llama sagacidad. Amén. A los simples y a los jóvenes
inteligencia y cordura oirá el sabio. Si alguien aquí se cree sabio, dice que cuando oigas de las Escrituras, te harás más sabio. Imagínate, si yo soy sabio, si leo las Escrituras, me hago más sabio. Amén. Así es que hay para todos. Esa fue la parte que más Oye, sí, si hay personas que se creen sabias, si leyeran las Escrituras, serían más sabias. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Ya? Creo que hasta ahí. Para entender la palabra, declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Entonces es necesario la palabra, porque la palabra es todo lo que tenemos. Amén. La palabra debe estar en nosotros, debe hacer el efecto necesario. Ya vamos a ver que en realidad esto es un libro y que tiene ciertas cosas que a veces no entendemos. ¿Ya? Hay cosas aquí. Le voy a decir algo acerca de la Biblia. La Biblia, todas las Biblias, todas, es una copia de una copia. Es que por ahí anda un cuento, no, que ahora tienes que leer la Biblia en hebreo. Esa Biblia en hebreo es una copia de una copia. Y es la misma. Puedes leerla en hebreo, puedes leerla en griego, puedes abrirla en lo que tú te dé la gana, leerla. Siempre será la misma. Amén. Pero esa palabra escrita debe hacerse vida en nosotros. Es ahí donde tiene la importancia, no en qué idioma la leas. ¿Ya? Porque es que parece ser que el idioma es el poderoso, no la palabra, el idioma. Sí, es que hay unos que dicen que no, es que la Biblia se debe... ¿Por qué? ¿Acaso el idioma es el que tiene poder? Yo puedo decir Jesús y con eso tengo todo. Igual, no, es que tienes que decir Yeshua. No, eso da igual. ¿Me? Porque es que Dios, yo creo que Dios me entiende. En mi idioma. Amén. Entonces la tentación va dirigida a la identidad. ¿Ok? Si eres hijo de Dios, creo que no debes mostrar tu identidad. O sea, no debes mostrarla, sino convencer a alguien de quién tú eres. Tus hechos y lo que dices, cómo andas, es necesario. El diablo sabía que Jesús era, o sea, no había nadie en este universo más seguro de que Jesús era el Hijo de Dios que Satanás. Si él lo conoció, él sabía que estaba allá. Pero de eso se trata la tentación. Entonces una de las primeras con lo que el diablo empieza a tentar, yo pues quise dividirlo. Lo escuché alguna vez a un pastor decir, no me acuerdo, entonces se me vino a la mente que Satanás tiene las tres formas básicas de tentar. Y la primera es, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué razón él quiso que las piedras se convirtieran en pan? Porque dice la palabra que después de 40 días de ayunar, Jesús tuvo hambre. O sea, yo con 3 horas ya me estoy muriendo. ¿Tú te imaginas 3 días, 40 días? Jesús a los 40 días, entonces dice, tuvo hambre. Entonces Satanás lo que quiere es tentarte con tu necesidad primaria. Siempre habrá una tentación con lo que necesitas. El pan es la necesidad primaria del ser humano. Y el pan no solamente está en la comida, está en todas las cosas que tú necesitas. Por eso debo tener cuidado
que no me vayan a tentar por mi necesidad primaria. Y que mi necesidad primaria no se convierta en una tentación. ¿Ya? El pan, la necesidad primaria. Quiero que vamos a leer en Filipenses capítulo 4. No, Filipenses no. O sí, pero después. Habacuc 3:17. Creo que muchos se saben ese Habacuc. Dice, mira cómo dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. ¿Sí? Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Será difícil adorar a Dios con hambre? Es difícil. Yo no sé cuántos aquí hayan pasado hambre alguna vez. Pero no hambre de que la comida está tarde. Mi mamá dice que, ¿cómo que dice? Hambre que espera jartera no es hambre. Y es cierto. Si tú sabes que vas a comer, eso no es hambre. Hambre es tener la necesidad y no saber cómo saciarla. Eso es hambre. Si no has pasado por ahí, nunca has pasado hambre. Pero dice él, con todo, yo me alegraré en el Señor. Si te hace falta ropa, calzado, estás enfermo, usted debe encontrar a Dios ahí. Debes encontrarlo. Porque si no lo encuentras en tu necesidad, estás perdido. Si no lo encuentras ahí, estás perdido. Daniel encontró al Señor en el pozo de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego lo encontraron caminando en medio del fuego. Si nosotros no encontramos a Dios en nuestra necesidad, vamos a estar perdidos. ¿Y cómo lo encuentro? Con todo yo me gozaré en el Señor. Pablo encontró al Señor encadenado en la cárcel de más adentro. Y dice que a medianoche cantó alabanzas. No sé qué canción habrá cantado, yo me imagino que cuán grande es el Señor. Algo sí tuvo que haber cantado para que el Señor mandara callar el cántico celestial. Silencio, estoy escuchando una adoración. Para que se hiciera presente. Debemos encontrar a Dios en medio de nuestra necesidad. Porque por ahí andan unos, no sé cómo decirles, pero diciendo de que nunca vas a tener problemas, nunca vas a tener necesidad, nunca vas a pedir prestado. Si me mandas una ofrenda, el Señor te suplirá todo. Haga un pacto con Dios. Eso es malo. Y cada vez que una persona coja un pan, sigan los mismos 5 panes, y cada vez sigan los mismos 5 panes hasta llegar a 5,000, y todo eso se multiplica, eso es poderoso. Pero dice la palabra que el Señor los hizo que se subieran a la barca y que cruzaran en el otro lado. Y dice que de pronto se nubló todo y el mar empezó a agitarse. Dice que era
como a la cuarta vigilia o la tercera vigilia, cuarta vigilia creo que es, eso es entre las 3 de la noche a 6 de la mañana. O sea, la hora más oscura que tiene la noche es a las 3 de la noche. 3 de la madrugada. Dice que esa es la hora más oscura. Y a esa hora ellos estaban hundiendo en la tormenta. Pero de pronto vieron una silueta moverse en el agua. Y muchos dijeron, como decimos en el pueblo, es un aparato, es un fantasma. Pero se acercaba y él les dijo, yo soy. Yo soy es el nombre de Dios, pero también es una frase inconclusa. Yo soy lo que tú necesitas. ¿Amén? Si estás perdido, yo soy el camino. Si estás fuera del reino, yo soy la puerta. Si estás extraviado como una oveja, yo soy el buen pastor. Si necesitas comer del árbol de la vida, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Eso es él. Si tienes hambre, tu alma está vacía, sedienta, él dice, yo soy el pan de vida. Entonces él le dijo, yo soy su salvación. Y dice la palabra que cuando él entró a la barca, enseguida llegaron a la orilla. Y todo se calmó. Cuando Jesús está ahí, es la seguridad que llegarás a la orilla. Porque necesitas encontrarlo en tu tormenta. Necesitas verlo ahí. Porque quizás, aunque la tentación no venga de Él utiliza todo. Aleluya. Yo he aprendido que Dios es soberano. Y si Él necesita tu salud para mostrar su gloria, Él la toma. Si necesita tu riqueza, no tomará. Si Él necesita tu pobreza, no tomará. Si Él necesita tu vida, también la tomará. Porque Él es soberano. Yo dejé de quejarme cuando yo descubrí eso. Y de preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Como si ahora tenía que suceder. Cuando yo descubrí que Él hace lo que quiere. Yo solo soy un barro en manos del alfarero. Y Él me moldeará. Y si quedo mal, me volverá a hacer. Y me volverá a meter en el horno. Él lo hará. Pero debes encontrarlo en tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? No sé. Yo tengo las mías. Quizás sean muy diferentes a las tuyas. Pero no debes quejarte. Porque la queja no le gusta al Señor. Yo me gozaré. Quizás no le vas a estar brincando en medio de tu dolor, pero sí con firmeza. Y declarar que no vas a permanecer ahí. Recuerda que el salmista decía que cruzando el valle del sombra, cruzando, no quedándose. El valle de sombra no es para vivir, es para cruzarlo. Amén. No vayas a hacer carpa en el valle de sombra de nadie. Es para pasar. Ten la seguridad que lo pasarás. Así es.
Yo he pasado por el valle. Sí, yo he pasado por ahí. Valle. Y las veces que he pasado he sonreído. La primera no, porque bueno, la primera me tocó aprender. Pero ya cuando volví a pasar, he aprendido a sonreír. Porque ya se pone el final. O sea, de mí se escribió una película y yo me sé el final. ¿Ven? El final es la victoria del Señor. Amén. No mía. Amén, así es. Amén. Entonces, en medio de nuestra necesidad debemos encontrar al Señor. Ahora sí, Filipenses 4:12. Hay gente que se enoja cuando tiene dificultad, sobre todo cuando tiene hambre. Ahorita que le hablen, que le digan nada. Un consejo a las esposas. Por favor, cuando su marido tenga hambre, no le diga nada, ¿sí? Sírvale, póngalo ahí, atiéndalo, y después sí, tanto, no, escucha mejor. ¿Sí? Amén. Habla Jehová. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como padecer necesidad. Y ese es el plan. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, no es que puedo hacer alguna tarea porque todo lo puedo en Cristo. No, es que en medio de todo eso, en el hambre, en la necesidad, en la abundancia, Él es el que me ayuda para poderlo pasar. Por eso es que debes encontrarlo a Él, para que te pueda ayudar. Amén. El salmista decía: en mi necesidad te clamé. En mi tribulación clamé al Señor y Él oyó mi voz. Desde su tan santo templo inclinó su oído, me tomó con su poderoso brazo y me sacó de las muchas aguas y me puso en tierra firme. En mi necesidad. No sé, en estos días Mario dijo algo, que Jesús oraba en la quebrada y dormía en la tormenta. Yo digo, cuando yo oro en la tormenta. Por eso es que es difícil. Por eso es difícil creer en la tormenta. Porque en la tormenta yo debo desadorar. No clamar con angustia. Amén. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece, para poder sobrellevar todas esas cosas. Quizás nosotros no mire la necesidad de los otros como muy pocas o muchas. Es que cada uno tiene su capacidad de sufrir, no sé cómo decirlo. Cuando alguien me dijo acerca de yo había escuchado acerca de la depresión y todas esas cosas, pensaba que, ¿sabes? La gente puede decidir
Pero no, en realidad eso es algo. Cuando Rosy tuvimos un tiempo hablando con ella y estuvimos hablando con otras personas que padecen enfermedades, yo decía, bueno, realmente mis problemas son de papel. Porque hay gente que está sufriendo cosas terribles. Terribles. Y a veces en el Evangelio, una de las cosas que a veces yo me da coraje es saber que alguien está sufriendo hoy por causa del Evangelio. Y es cierto. Hay hermanos y hermanas que hoy están sufriendo por predicar el Evangelio, por llevar la palabra a los sitios donde no se puede llevar, por entender un simple versículo y hacer discípulos a todas las naciones. No hay una nación en este mundo que no se pueda llevar esa palabra. Amén. Todas tienen que ser. Bien. Ahora que hubo con lo de este país, Afganistán, con el problema de su orden social, político, militar, todo lo que era, un pastor, todos subieron, y todos se fueron, y un pastor dijo, no me voy. Afganistán sabrá, conocerá el verdadero evangelio. Y digo, Señor, ayúdame. Porque yo quizás he sido el primero que ya salió de ahí. ¿Seguro? Entonces, yo siempre hablo por esa gente. No los conozco, no sé quiénes son. Ellos no saben. Pero yo estoy orando por ellos. ¿Amén? Entonces nos vamos a Mateo, capítulo 4, por favor, verso 5. Dice, entonces el diablo, me gusta cuando la palabra diablo está en minúscula. Hay ciertas traducciones que lo ponen en mayúscula. Pero sé que el diablo no es un nombre, sino es como una función de ese ser. Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué más? Y le dijo, ¿cómo le dijo? Si eres hijo de Dios, Déjate abajo. porque Cristo es atrevido, ¿no? Ah, está usando la Biblia. Yo también la voy a usar. Él te tentará en tu creencia. ¿Ok? Él te va a tentar por lo que crees. Alguien, no sé si lo leí o alguien lo dijo. El hombre no cree en el credo que profesa. Cree en aquello por lo cual está dispuesto a dar su vida. Él te tentará por lo que crees. Mira a dónde lo llevó. Al templo. El centro de la religión judía. El templo no quedaba en una llanura, quedaba en una montaña. Y no mandó eso, lo subió Más arriba. Está allá. lo llevó al templo y le declaró la palabra. Él utilizará la Biblia, la utilizará para hacerte preguntas difíciles. Por eso debe prepararse. Hay personas por ahí que leen la Biblia no porque quieran convertirse, sino para encontrar las pequeñas, como decimos a veces cuando nos hacen los exámenes aquí,
las cascaritas para ver quién les vale. Las aparentes contradicciones que tiene la Biblia. ¿Usted sabía que la Biblia tiene aparentes contradicciones? Amén. Sí, porque son aparentes. ¿Ya? Por ejemplo, los evangelios tienen contradicciones, aparentes contradicciones. En una parte dice que era un endemoniado, y en otra parte dice que eran dos. En una parte dice que eran 5 pajaritos, en otra parte dice que eran 2. Entonces, ¿eran 5 o eran 2? ¿Eran 2 endemoniados o era uno? Aquí no importa cuántos endemoniados eran. Aquí lo que importa es que Jesús los echó y que Él tiene poder sobre lo sobrenatural. Porque todos los milagros que aparecen aquí escritos en los evangelios tienen un significado. Y que estos 4 hombres que escribieron los evangelios, los escribieron mucho después de Jesús. Y a muchos les tocó investigar. En un evangelio dice que los que estaban al lado de Jesús hablaban con él. En un evangelio no dice nada. Entonces, son aparentes contradicciones, pero igual los evangelios es el testimonio ocular de alguien. Y los testimonios pueden variar y no dejar de ser eficaces. Alguien vio desde cierto ángulo lo que estaba sucediendo. Y el que estaba de este lado vio que esos hombres conversaban con él. Pero quizás el que estaba en el otro ángulo no lo vio. Entonces, los evangelios son testimonios de alguien que vio. Uno de ellos dice: yo investigué diligentemente acerca de las cosas que sucedieron a Jesús. Lucas, él se fue y empezó: oye, tú eres familiar, sí, claro, ¿qué viste? Y le empezó a contar. Y lo bueno de todo esto es que ninguno de ellos se puso de acuerdo. No, vamos a escribir esto para que todo el mundo crea. Todos escribieron, y unos hombres sabios, digo yo sabios, llenos del Espíritu, hicieron un libro. Y los libros que agarraron todos concordaron con un solo mensaje, desde Génesis hasta la Apocalipsis. Amén, así es. Y ni siquiera está en orden, porque hay unos escritos antes que otros, pero los libros tenían un solo mensaje. Es maravilloso que tantos años, si desde Moisés o antes de Moisés se empezó a escribir este libro, o sea, eso hace unos 4.000 años. Un libro escrito hace de 4.000 años para que cambie la vida de tanta gente. Lo han querido, ¿sabe cómo le llaman? El libro indestructible. Porque lo han querido destruir, desaparecer de la faz de la tierra y ya no pueden. Ya no pudieron. Pueden hacer lo que quieran. Ahora tratan de desmentirlo. Ahora tratan de falsificarlo. Ahora lo utilizan para la brujería, para todo eso, para el homosexualismo, para la guerra, para todo eso. Lo adulteraron. ¿Sí? Entonces, como no pudieron destruirlo de frente, entonces se van por las orillas. Así es la tentación con lo que tú crees. Quiero que busques en Romanos. Creo que me voy a demorar más de lo que pensé demorar. Pero bueno, ya ustedes saben. Espero que hayan venido bien desayunados. Amén. Los que no hayan desayunado, pues Hacen el ayuno completo. el Señor te está
mandando a ayunar. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice de la siguiente manera: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. ¿A quién le hablaba? Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto no lo vas a encontrar en el libro de Génesis, porque cuando Pablo traza la historia, la enriquece con los comentarios. Y uno de estos grandes comentarios es este: él define a Dios como un Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice la Escritura que había un hombre que era cobarde, muy cobarde, muy cobarde. Y de pronto el Señor se le apareció y le dijo: Gedeón, varón valiente. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Te voy a hacer general del ejército de Israel. Y él le dijo: pruébame eso. Y el Señor se lo probó. Consiguió un ejército, no sé si eran de 1000 o de 2000, un ejército grande. Y él le dijo: son muchos. Llévalos al río y ahí los voy a probar. Quedó con 300 para un ejército de miles que venían contra él, con varios reyes. Dios le dijo al mar: mar, produce peces. ¿Acaso los peces existían? No existían. Pero él llama las cosas que no son como si fuesen. Si él te ha dicho que tú eres santo, no eres santo, debe creerlo. Amén. Usted es un bendecido, debe creerlo. Que usted está enriquecido, debe creerlo. Un día una hermana me dijo: sí, enriquecido con vitaminas y minerales. Amén, con vitaminas y minerales, ¿cuál es el problema? Debe creerlo, porque es él que lo está diciendo. Sigue diciendo: el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza. Abraham creyó en esperanza. ¿Cómo creyó en esperanza? Contra la esperanza. ¿Y eso cómo es? Cuando no había esperanza, él tuvo esperanza. Si en tu dificultad, en tu tentación, en tu prueba, en tu dolor, en lo que sea, no tienes esperanza, entonces ten esperanza. La esperanza no es de que algún día las cosas van a cambiar. La esperanza va más allá de eso. Aunque las cosas no cambien, yo creo en él. La esperanza no está en un hombre, no está en un gobierno. La esperanza no está en un esposo o una esposa. La esperanza está en él. ¿Y cuál es la esperanza? Porque él es fiel. No, el versículo más poderoso que puede haber en la Biblia, para mí personalmente, es cuando el Señor le dijo a sus discípulos: y yo estoy con vosotros hasta el fin. Y eso es suficiente. Que en medio de la dificultad usted pueda recordar: el Señor
está conmigo. Hasta el fin. Todavía no ha llegado al fin. Entonces él sigue. Amén. Entonces sigue diciendo: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Entonces, usted debe tener en cuenta lo que se le ha dicho, porque lo van a tentar contra lo que se le ha dicho. La palabra que ha sido, mira, la batalla de la fe no es luchar contra un problema, o una enfermedad, o una situación. La batalla de la fe es que la palabra que ha sido sembrada no sea quitada. Porque una de las cosas que dice en la palabra del sembrador, que cuando alguien oye la palabra, enseguida viene el mal. ¿Para qué? Para quitar lo que se ha sembrado. Y si se te quita lo que has sembrado, decía un profesor, apague y vámonos. Esto se acabó. Porque lo que me da esperanza es lo que yo sé de Dios. Y no lo que Dios puede hacer. La esperanza mía estaba basada en el pasado de Dios, en lo que Él hizo. El pasado de Dios dice que Él venció la muerte. La venció. La muerte lo tomó por un instante y se le salió de las manos. Y no solo eso, le quitó la llave. Le decía un pastor, y esa era la llave de chocolate que se la comió, porque no la encontraba. Le quitó el poder. Por eso Pablo podía hablar con gozo y decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque sórdida es la muerte en victoria. ¿Verdad que es sórdida? Cuando usted coge el jugo al final, el último poquito de la maciada que quedaba ahí. Así fue la muerte. El poder de la muerte ha sido quitado. Por eso no debes tenerlo. Sí, porque al fin y al cabo, de esta vida, por ahí leí, no sé qué porque publicó Rocío, de esta vida no vamos a ser en vivo. Pero tenga seguridad de que la muerte ha sido quitada. Amén. No le temas. Esto continúa. Chapulín Colorado dijo: Señor, no creo que sea posible solo esta vida. Él escribió un poema y decía eso el Señor. O sea, esto es todo lo que hay. No creo. Sé que hay vida después de todo esto. Está bien. Y es así. Entonces, vas a ser tentado en lo que crees. ¿Qué más dice? ¿Por dónde vamos? ¿Verso qué? Que yo en esperanza contra esperanza para que ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Oye, la fe se debilita. Ahí dice que sí. No se debilitó en la fe. ¿Cómo se debilita la fe? Considerando. Yo considero mi situación y tengo dos opciones: debilitarme en la fe y fortalecerme. Considera, cierra tus ojos por un instante y considera tu situación. No te dé tristeza, porque si te da tristeza, tu fe se debilita. Creo que Pedro escribió y dijo: añadid a vuestra fe.
Es como como ser, o sea, ponerte a cocinar y no simplemente cocinar por cocinar. Hay que añadirle un montón de cosas a lo que vas a cocinar. Así es la fe. Dice que una de las cosas que primeramente le debes añadir a la fe es virtud. Y la palabra virtud es excelencia. Tu fe debe ir cada día más excelente. Para eso eres probado. No para saber si tienes fe, porque Dios Dios te conoce. Dios sabe que tú crees. Pero tú necesitas ser probado. Necesitamos ser probados. Llegará la tentación. Y una de las oraciones del Señor es que cuando llegue la tentación, no sucumbas ante ella. Porque tentaciones, en este mundo hay que andar como caballo cochero. ¿Sabe qué? ¿Cómo anda el caballo cochero? Lo que pasa es que los caballos no miran al frente, miran de lado. Y se asustan. Entonces el cochero le pone una tablita aquí, acá, para que él dirija sus ojos al frente y pueda mirar a lo que está al frente. Entonces la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Porque lo que está al lado te puede asustar, te puede hacer caer, te puede hacer tropezar. Despojaos, dice Hebreos. Hebreos 2, ¿Hebreos qué? 12. Hebreos 12. Despojaos de todo peso y del pecado que me hace tropezar. ¿Tú sabes cuál es el pecado que te hace tropezar, niño? Tú lo sabes. No hay que decírtelo en la predicación. ¿Para qué? Si tú lo conoces. Despójate de él. Despójate de tu pecado. Ponte las tablillas y mira solo a Jesús. Cuando Pedro se paró en la barca y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: llega. Dice que Pedro se salió de la barca y empezó a caminar maravilloso. Y de pronto miró al otro lado y se hundió. Pero ahí el Señor estaba por allá y Pedro se hundió, y cuando se quiso hundir, lo agarraron. Entonces debe creer a la palabra del Señor, y también debe saber que el maligno no nos feliz. Yo me estaba leyendo un libro porque yo soy más vendedor, malo de los malos. Yo no sé vender, en realidad. O sea, yo no soy de los que salgo a la calle a convencer a alguien que eso que estoy vendiendo lo necesito. Y yo empecé a leerme un libro. Me leí El vendedor más grande del mundo, de Osmandino. Me leí cómo vender, un libro que se llama Cómo estar en los negocios sin dejar de ser cristiano. En fin, me leí un montón de libros y encontré un libro que se llama Cómo vender en un mercado competitivo. Y sí, tenía una estrategia excelente, que a mí me sirvieron. Yo salí, mira, yo duré un tiempo, un año sin trabajar. Un año sin trabajo, en arriendo. Y el arriendo se montó sobre el arriendo y ahí iba. Yo me encontré ese libro, no sé a qué punto lo encontré, y empecé a leer y tenía una estrategia buena, bien excelente, y con eso salía a trabajar. Yo salía en la mañana como si fuera a trabajar, y me iba a los edificios y decía: Señor, ¿dónde estaba el administrador? Pues sí, Enrique Cuello, que estaba no, que el administrador no se encuentra. ¿Cuándo llega? Y a ese día le llegaba, y llegaba el administrador y decía: yo soy jardinero, yo trabajo
con fumigaciones. Dios hace esto, Dios hace lo otro. Y así me encontré varios edificios que me contrataban. Pero una de las cosas que encontré en ese libro me decía, porque él hablaba cómo quitarle clientes a la competencia. Y digo, wow, y decía ahí, aparte, pero tenga en cuenta que la competencia está leyendo este libro. O sea, no era yo solo que me estaba aprendiendo las estrategias, la competencia también se sabe las estrategias. Así que no es usted solo el que se lee este libro. Los demonios también lo conocen. Y dice la palabra que ellos creen y tiemblan. Ustedes creen y tiemblan, a veces ni te llegamos a temblar. Imagínate, los demonios creen y tiemblan. Entonces, la competencia se sabe ese libro. Amén. ¿Por dónde vamos? 19. No. Sí. Y no se dedicó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. ¿Cómo dudo? Por la incredulidad. La incredulidad me lleva a dudar. No, la duda me lleva a la incredulidad. Y la incredulidad me lleva a la rebeldía, a la dureza del corazón. Llega un momento que lo que dice el predicador no me importa. Igual que no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y resulta que cuando estoy pasando una necesidad, entonces el predicador habla de la necesidad. Y no solo habla de la necesidad, habla de que hay que apoyar a ciertos proyectos. Y entonces tú dices, caramba, no tengo ni para comer. Y ahora este me dice que tengo que dar. Eso se llama rebeldía. Y eso se llama dudar. Porque cuando no tenemos ni un peso y alguien dice que hay que hacer algo para decir a sí mismo, ofrézcase usted. Amén. Así es. No tengo plata, pero aquí estoy yo, ¿qué necesitan? Yo lavo, plancho, sacudo la casa al pastor, llevo el maletín. Hago los mandados. Ofrézcase a sí mismo. No diga que no tiene. Un día el profeta se acercó donde una mujer, una viuda. Dice que la viuda había quedado con deudas. No tenía nada. Y el profeta llegó y dijo, buenas. Y él empezó a quejarse, mira, el profeta, ¿qué tal? Y el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Pero no te acabo de decir que no tengo nada. Que este hombre pues está metido en la iglesia, me dejó con deuda. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes en tu casa? Y él le dijo, ya le digo, bueno, aquí lo que hay es un poquito de aceite. Eso es necesario. Es todo lo que necesito. Y le digo, ve y dile a tus vecinos que te presten vasijas. Y empieza a llenar. Y empezó, dice que la mujer cogió un poquito de aceite y era tan maravilloso que no se acababa. Y empezó a llenar vasijas. Y busquen más. Y le decía a los niños, traigan más. Y de pronto un niño dijo, es que ya no hay más vecinos. Ya no hay más vecinos que pedirle. Y se acabó. Y dice que con eso vivió ella, su familia, pagó las deudas y le supo. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para servir? ¿Qué tienes para hacer? No digas que no tienes, porque tú mismo eres una inversión. Amén. 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 Entonces,
La duda me produce incredulidad y esta incredulidad me produce dureza de corazón. Hebreos 13:12 dice: mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. No, Hebreos 13:12. 12. ¿Cómo es eso? No se voy a escribir mal. ¿O 2? O busquen en el celular, por favor. 3, no 13, es 3. 3. 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Porque cuando hay duda, dureza de corazón, ¿cuál es el resultado de eso? Apartarse del Dios vivo. Amén. Ok, vamos a terminar, que ya me regalan 20 minutos más. Sí, porque siempre dicen 5 y eso no es verdad. 5. ¿Qué es más mentiroso? ¿O qué es más falso? El entra, que no te vaya a pegar de la mamá, o en 5 minutos termino del predicador. Ahí hay alguien que tiene experiencia sobre eso. Entra, no te voy a pegar. O en 5 minutos termino. Dice Romanos, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalece en fe? Romanos 4. Dando gloria a Dios con una plenitud de lo que se ha dicho. Si Él lo dijo, yo lo creo. Dice que Dios mandó a Pablo a cierto lugar y cuando iba en el camino, dice que hubo una tormenta. Que no sé cuántos días pasaron sin saber si era de día o era de noche. Después de la tormenta, dice que llegó a una isla, casi se mueren en la tormenta. Llegó a una isla y recogiendo leña para una fogata le picó una serpiente. Y la gente se quedó así esperando cuando empezaba a torcerse. Sí, porque era una serpiente súper mega venenosa. O sea, yo no solo verla sé que venenosa. Cualquier serpiente venenosa. ¿Ok? Para mí. Dicen que lo que mata a la serpiente no es el veneno, sino el susto, el temor que le tiene. Sí, dice que una vez una iguana y una serpiente discutían. Y la iguana le dijo que va. Y la gente no tiene miedo a ti. Por eso es que tú matas. Y le digo a la serpiente, es mi veneno, es mortífero. Yo lo sé preparar. Entonces, vamos a hacer una encuesta, le digo a la iguana. Listo, vamos a escondernos en un camino. Cuando alguien pase, yo lo voy a morder y tú sal. Listo, para que vea. Y de pronto iba pasando de ahí, ¡pum! Lo mordió algo y hizo así, y lo mordió la iguana. Y salió la serpiente. ¿Listo? El miedo. Entonces el temor es lo que a veces mata a la gente. Entonces, mis hermanos, aquí se da gloria a Dios. Tienen que estar plenamente convencidos. La preocupación por la cual nos preocupamos a veces ni siquiera sucede. Amén. Entonces, vamos a leer Mateo 4:8 y por ahí, sí, todavía por ahí terminamos. Mateo 4:8, verso 9 dice:
Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria tras ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Ok, esta vez no le digo si eres hijo de Dios. Esta vez que pedí. Adoración. ¿Sabes que los reinos del mundo a veces no solamente son las riquezas? Porque mucha gente en el afán de enriquecerse se olvida del Señor. Amén, así es. Que la preocupación por las riquezas o por suplir las necesidades no te haga olvidarte de tu Señor. Amén. 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 Siempre tenlo en cuenta. En la mala y en la buena, el Señor. Amén. Cuando tengas abundancia, el Señor. Cuando tengas escasez, el Señor. Con gozo. Y seguir con el mismo propósito. Amén. Recuerda que todo, al fin y al cabo, es vanidad. Todo en esta vida. Hubo un hombre en la Escritura que estudió eso, que estudió el comportamiento del ser humano. Eso es casi como la psicología, ¿no? Salomón. Y al final lo que dijo todo es vanidad. La juventud, la fuerza, todo por lo que nos afanamos. Vanidad. Todo. Ese afán de todo el día, de ir, de venir, al fin y al cabo eso es vanidad. Un día te encontrarás con la muerte y te dirá que nada te sirvió para porque nada de eso te llevará. Sin nada te trajeron y sin nada te llevaré. Por eso las riquezas pueden apartar a la gente de Dios, pero estas riquezas, estos reinos del mundo también tienen que ver con la dependencia y el reinado humano. Ustedes saben que esta tentación es la misma tentación del jardín del Edén. ¿De qué hablaba Adán y Eva y la serpiente en el huerto de Edén? De un fruto, pan. Y ya lo dijo, con que Dios les ha dicho palabra, la fe, de lo que él ha creído. Y al final le digo, ¿sabe Dios que el día que ustedes hagan esto podrán gobernarse a sí mismos? Lo mismo. Ahí estaba este bicho con su misma película delante del segundo Adán. Pero este era diferente. Este ya lo conocía. Este le dijo, solo al Señor, o sea, a mí adorarás. Y a Él solo servirás. Vete de aquí. Y dice que. Entonces, mira que no te estés gobernando a ti mismo. Porque eso es una tentación. ¿No has escuchado esa frase que dice, yo hago con mi vida lo que yo quiera? Mentira, esa no es vida tuya. Crees que es tuya. Ya no te perteneces a ti mismo. Del Señor somos. Los que están casados no se pertenecen. Ni el control puede tener. Porque no te dejan ver televisión en paz. ¿Tú sabes que una de las fascinaciones es cambiar canal? Pero decídete. O sea, la fascinación es muchas canales, hermano. Tú sabes que uno tiene 800 canales y ninguno de esos sirve. Hay que buscar.
iremos. A Él solo adoraremos. Pablo decía, si hay algo en que gloriarme, no será en las experiencias vividas. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Eso está en 2 Corintios, capítulo 12. El anterior. Pueden decir 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Resulta que Pablo era alguien muy especial. Le digo especial por todo lo que vivió. No solo vio al Señor resucitado aquí en la tierra, sino que lo vio en el paraíso. Y él decía, si usted se lee ese capítulo lo vas a encontrar: yo oí palabras que ni siquiera sé expresar, pero yo no me gloriaré de esas experiencias. Me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Sabe por qué usted es tentado? ¿Usted no sabía por qué era tentado? Salmo 4, verso 1. Una de las cosas por lo cual usted es tentado, probado. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Para eso usted es probado. Porque en ella Dios te ensanchará. Es ahí, en la prueba, es donde usted es ensanchado, es donde usted es puesto firme. ¿Cómo es que dice el dicho? En el revésón es que se sabe si es limón o es naranja. Algo así. Leí una vez en un libro una frase. Dice: el marinero hábil no se hace en aguas tranquilas. El buen cristiano no vive en la burbuja de la mundo. ¿Okay? Si quieres llegar allá y que se te diga esta frase: bien hecho, buen siervo. Es ahí cuando vas a encontrar esa promoción. Amén. Tú me hiciste ensanchar. ¿Para qué? ¿Para qué, Dios? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, para eso esté probado. Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Tiene alguna otra versión? La traducción, nueva traducción viviente. ¿Cuál es? Es más, se ha hecho evidente a todas las partes del palacio, a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Verso 14. Gracias a mi cadena, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confían en el Señor. Las cadenas de Pablo era para evidenciar
evidenciar a Cristo y para que los demás puedan confiar en el Señor. Mira cómo veía él eso en la cárcel. Para evidenciar a Cristo y para que los demás confíen. Si estás padeciendo alguna necesidad, yo a veces no puedo lograr imaginar por dónde pasa la persona. ¿Ok? Porque eso solamente lo sabe, como dicen en Barranquilla. Quien lo vive es quien lo goza. Como dice una champeta por ahí, el mal de la olla lo sabe el palo. Es una champeta, ¿verdad? Pero usted está en ese lugar para evidenciar a Cristo, para que un día pueda contar su historia y los demás puedan confiar en usted, en Cristo Jesús. Isaías 30:18. Este me gustó, nunca lo había leído. Me he leído Isaías como un montón de veces. Por tanto el Señor esperará. Señor, apresúrate a socorrerme. Pero él dice que esperará. Para tener piedad. Hay una parte que dice, no es de quien quiere, ni quien corre, ni del fuerte, es de que él quiera tener misericordia. Así que, mis hermanos, aquí estamos como decimos en el pueblo, a la de Dios. Porque Él esperará. Para tener piedad de vosotros, por tanto, será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. ¿Ok? Mira eso. Él es el exaltado cuando tenga de mí misericordia. No soy yo, es Él. Dios lo que busca en todo lo que estás pasando es ser exaltado. Amén. ¿Sabía que Él mandó a Abraham a sacrificar a Isaac porque Él quería un nuevo nombre para él? De aquí en adelante ahora seré Jehová Jireh, el Señor que provee. No sé cómo se llamará Dios a través de tu prueba, pero Él será exaltado. Y eso es justo. ¿Sabe por qué es justo? Porque Él es justo. Y todo lo que Él hace es justo. No sé si dije esto, pero si Dios me desechara, sería justo. Si Él dijera, Enrique, no te vistas, que no vas. Justo. Eso es justo. Bienaventurados todos los que confían en Dios. Entonces, estás en la prueba es para que Dios sea exaltado y para que tu confianza sea firmada en Él. Amén. Amén. Y por último, y no menos importante, Juan capítulo 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Peligroso así. Es que yo estoy seguro en el Señor. La seguridad de Él. Una vez que hablaba con Wilmer, una vez discutía con alguien, porque alguien me dijo, la salvación no se pierde. Yo dije, ciertamente no se pierde.
Pero si a él le da la gana quitártela, te la quita. Porque el pámpano que está pegado a la vid, y él es la vid, no lleva fruto. Hay una parte que dice, el hacha está puesta sobre el árbol que no da fruto. Eso es muy fuerte. Lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Es probable que tu sufrimiento sea una limpieza del Señor. ¿Para qué? Para llevar más fruto. Así que déjate limpiar. Déjate corregir. Sufre tus penalidades con fe. Es probable que pases. Probable. Sí, porque no sé si algún día se han visto ustedes la transformación de la oruga. Ella come, y come. Luego busca un lugar alto para hacer una crisálida e encerrarse ahí y esperar que el tiempo sea adecuado. Si hace mucho frío, se muere. Si hace mucho calor, se muere. Entonces, en esa transformación puede haber ese peligro. He visto muchos caer en medio de la transformación. Y a muchos se les ha dado la mano, pero no la quieren. ¿Y qué hace uno? Tomar su fusil y seguir. Hay otros que se quedan atrás, pero igual recibirán la misma recompensa. Hay unos que lucharán más que otros. ¿Oigan ustedes? Jesús lo dijo. Hubo a veces un hombre que contrató a las 6 de la mañana a un personal. Luego fue y contrató a otro a las 12 del mediodía a otro personal. Luego fue y contrató a otro a las 3 de la tarde a otro personal. Y fue y último a las 5 de la tarde contrató a otro personal y a todos les pagó igual. Los que trabajaron más dijeron, ¿cómo es posible? Si eso fue lo que te contraté, tú dijiste que sí, ¿cuál es el problema? La salvación es para todos igual. Hay otros que lucharán más, hay otros que no. Pero eso es cuestión de Dios. ¿Amén? Yo quiero que tú pases la limpieza del Señor para que produzcas más fruto. No es que pasé así, qué rico, qué bueno, ya estoy bien. Y los frutos deben ser mayor, siempre mayor. Deben saber que en el camino del cristianismo nunca será suficiente. ¿Se vieron la película del último soldado? Sí. Él decía, Señor, ayúdame a llevar uno más. ¡Pum! Lo tiraba ahí. Déjame buscar uno más. Porque nunca en el Señor será suficiente. Y si un día tus fuerzas se acabarán, no te preocupes, hay otro que lo hará por ti también. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, las tentaciones vienen. Espero que te haya quedado una idea de qué debes hacer cuando vengan. Si enfrentarlas, huir o quedarte quieto. Porque a veces hay que estar en tranquilidad, a veces hay que moverse, a veces hay que estar quieto, a veces hay que enfrentar. ¿Recuerdan aquella vez que le dije que estábamos hablando acerca de la tenacidad? Sí, hay circunstancias a las que hay que tirarse del cinto. A una que no te recomiendo es el pecado. La Biblia declara que el pecado es una piedra con hambre y que busca destruir. Si esa tentación llega a ti, no la enfrentes. Huye. ¿Ya? Si estás en necesidad,
y necesitas, pide fortaleza al Señor. Ora, busca estrategia, el Señor te las dará. Si hay enfermedad, ten en cuenta que el Señor sanará. Hay una parte que dice, aunque tardare un poquito, ha de venir, vendrá. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien busca allá? Bueno, espero que no esté perdido. El Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora, Padre amado, por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, como dice la Escritura, que entra hasta dividir el alma del espíritu, que entra hasta nuestros tuétanos, que discierne nuestros pensamientos. Oh, gracias, poderoso Dios. Declaramos, oh Dios, Padre amado, que el maligno puede venir contra nosotros, pero nada tiene contra nosotros. No tenemos comunión con Él, por lo tanto, nada hay en que Él pueda, oh Dios, Padre amado, hacernos daño, Señor. Tú eres el Todopoderoso, el grande, el temible, Señor. En ti estamos seguros, nuestra confianza proviene de ti, Señor. Nos aferramos, oh Dios, Padre amado, a tu palabra. Tu palabra se hace vida en nosotros. Tus palabras, oh Dios, Padre amado, son dulces y son una necesidad en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre amado, porque tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos.